Presidenta, nos alegra saludarla esta mañana informativa. Bienvenida al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queríamos conversar con usted esta mañana. Usted ya escuchó, ayer le dimos una mirada a lo oficial, pero ¿y los privados qué? ¿Cómo arrancan esta temporada escolar 2023? Ya empezaron, llegaron los muchachos a las aulas de clase, están apenas ingresando. ¿Hay deserción? ¿Arrancan bien las expectativas de cómo empezaron 2023? Bueno, ayer comenzamos muchos. Hay calendario A y hay calendario B. Claro. Calendario A ya comenzamos algunos, con muchos desafíos. Ya regresamos a las aulas, tuvimos que preparar todos el mantenimiento, arrancar con los costos que hay. Hoy en día es una cosa complicada. La inflación, la carestía los ha golpeado también a ustedes en los colegios privados. ¿Cómo ha modificado o ha hecho pasar a la revisión los presupuestos, por ejemplo? Pues mira, nosotros nos autorizaron el máximo autorizado como costos educativos para el incremento en las pensiones. Quien puede subir el máximo es el 11.84%. ¿Esa era la inflación acumulada a septiembre, octubre? Tomaron en cuenta el IPC a 10.84. Entonces a nosotros como instituciones educativas privadas tenemos unas categorías. La máxima categoría nos permiten solamente incrementar el pago de las pensiones en 11.84. Ese es el tope. Si eso lo comparas con el IPC hoy en día que está en 13.12, con todo lo que ustedes estaban mencionando que está incrementándose los proveedores, y hablemos de transporte también, el transporte también tuvo que incrementar tremendamente los costos por el alza de la gasolina, etcétera. Entonces ya podrán ver nosotros cómo estamos haciendo cosas titánicas para poder compensar esto y mantener la calidad educativa. Presidenta, hablemos un poco acerca de ese mapa de colegios privados para la ciudad de Medellín, Valle de Aburrá. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos empleos se generan? ¿Cuántos estudiantes tenemos en estos momentos activos? Y las expectativas que tienen frente a esa población estudiantil que vaya retornando justamente a las clases durante estos días. Bueno, nosotros en la Asociación de Educación Privada tenemos en este momento 45 asociados. Es muy importante mantenerse en comunidad. Yo creo que eso es lo que nos ha logrado ayudarnos los unos a los otros en todos los proyectos que tenemos. Tenemos gran impacto en el empleo. Miren que nosotros, la mayoría inclusive, aunque los padres de familia pagan 10 meses de pensiones, la mayoría de los empleados están contratados a término indefinido, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una alta empleabilidad, tenemos también que hacer compromisos con los proveedores, la cantidad de estudiantes que tenemos es altísima. Entonces, hay que empezar a cerrar esas brechas entre lo público y lo privado, porque la idea es que nos ayudemos mutuamente, pero definitivamente hay que administrar recursos. O sea, la educación también se administra. Entonces tenemos que pensar también como empresa. Y como empresa, miren que ya ha pasado, ustedes estuvieron en estos días en esto y fue con todo lo que pasó con el Colegio Empresarial, por ejemplo, o con la Fundación San Juan Eudes, que tienen cobertura, pero que al mismo tiempo no tenían los recursos ofrecidos por completo para ser viable la empresa como tal, la educación. Gracias a Dios, pues llegaron a unos acuerdos para un año más de trabajo con sus estudiantes, pero se van cerrando puertas. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, porque como educación privada también ayudamos a que el derecho a la educación sea un hecho, ¿cierto? Presidenta, hablemos de las matrículas. ¿Se siguen registrando el mismo número de matrículas? ¿Ustedes mantienen ese indicador o han notado alguna disminución en los últimos meses, en los últimos años, a raíz de las dificultades económicas de tantas familias? O, como se han visto en años anteriores, colegios con que la matrícula tiene que ser con 2, 3, 4 años de anticipación para reservarse el cupo. Bueno, afortunadamente con la pandemia hubo alguna deserción, sobre todo en preescolares, pero eso se fue recuperando. En este momento la deserción es baja. Inclusive sí, también hay listas de espera para ser recibidos. Pero
definitivamente las familias están también muy angustiadas porque es que los incrementos en los costos es muy alto. Entonces para ellos es complejo adquirir los textos escolares, que algunos han llamado, mal llamado textos inútiles. Pienso que ahí nos están perjudicando a muchísimos como educación privada. Hay que tener cuidado con eso, porque si bien es cierto que posiblemente en algunas instituciones han solicitado más de la cuenta, parece ser el común denominador no es ese. El común denominador Pero ustedes, es... Vicky, revisan ese tema entre sus asociados. Claro. Venga, no pongamos a la gente a comprar cosas que realmente no se necesitan, seamos lógicos, lo más austeros coherentes con la posible. situación. Lo más inclusive a veces hemos decidido algunos no seguir con plataformas curriculares, por ejemplo, ¿cierto? Otros están creando sus guías, otras ahora cuadernos, que bien buena razón y dijo María José, 472% de incremento. Pero entonces tenemos que incentivar el hábito de la buena escritura, ¿cierto? Entonces, cuadernos, blogs, hojas, reusable, no reusable, en qué, o sea, entonces ahí empiezan las estrategias, nosotros revisando cómo podemos atender estos desafíos. Para nosotros son retos y desafíos. Vicky, ¿y qué les dicen los padres de familia? Es que se deben rascar la cabeza. Todos. Mire, las matrículas, ese porcentaje, son 2, son 3 hijos, los útiles, los otros costos, el transporte escolar. Es que se vuelve el mundo. Por ejemplo, Los Paula uniformes. tiene 2 hijos en Los uniformes. es decir, la canasta escolar, por eso es que la pregunta del día hablaba de canasta escolar, son una cantidad de elementos que se van sumando y al final, porque usted también quiere seguir mercando, pagando arriendo, cumpliendo otros compromisos, pues se vuelve un asunto muy oneroso, muy difícil. Uno le da prioridad a la educación, por supuesto, pero se convierte en un dolor de cabeza. ¿Qué dicen los padres de familia? Hasta ahora los padres de familia han estado tranquilos. De hecho, sucedió en uno de los colegios que se tuvo que intervenir, inclusive ayudarles, porque el costo del transporte era altísimo. Ahí los colegios no tenemos inferencia alguna, pero se trató de mediar para que lograran bajar un poco los costos. Como colegios, miren, les estoy hablando del 11.89, es el tope máximo aprobado para incrementar las pensiones, Sí. pero con eso tenemos que llevar la carga prestacional, tenemos que hacer mantenimientos, o sea, una cantidad de cosas que nosotros revisamos, pero también tienen que entenderlo a nosotros como para que la educación sea viablemente administrada, ¿cierto? Pero también entendemos los papás, inclusive hay colegios que tenemos acuerdos de descuento por ser hermanos, hay papás que dicen, venga, me estoy retrasando, ayúdenme, o sea, ahí realmente tiene que ser un trabajo muy mancomunado con papás y colegios, instituciones preescolares y de TDH, inclusive las universidades también, porque es que queremos conservar la calidad educativa, pero lo queremos conservar al mínimo costo posible. Yo creo que cuando las políticas de gobierno entiendan que definitivamente la educación es la base del desarrollo económico de un país, creo que las cosas van a empezar a cambiar. Usted nos hablaba de esa carga prestacional y también nos mencionaba sobre la importancia que tienen los colegios privados en el tema de generación de empleo. ¿Cuántas personas se están empleando en estos momentos? Porque sabemos que no solamente son los docentes, también el tema de los psicólogos, de las personas de oficios varios. Sí, un colegio con unos, le voy a poner un promedio, un colegio con unos 400 estudiantes para que pongamos un colegio pues pequeño. Un colegio con 400 o 500 estudiantes tiene alrededor de 50, 54 empleados. Entonces, eso multiplíquelo por el número de colegios. Entonces, eso es una carga dura. Y póngale a eso el mantenimiento de estructuras. Y acuérdense que el arriendo también incrementó. Entonces hay colegios que no son dueños de las tierras, tienen que pagar, o del terreno, tienen que pagar un arriendo. Entonces, miren toda esta carga
de lo que está sucediendo. Entonces también es el otro lado de la moneda, entendiendo que todos los sectores están afectados, Claro. todos los sectores estamos afectados. Presidenta, yo quiero llevar esta conversación también, usted lo mencionaba, a la calidad educativa. ¿Cómo está haciendo esa brecha entre la educación pública y la educación privada, teniendo en cuenta también los resultados del país en las pruebas estandarizadas? Buena pregunta. Mira, la idea es cerrar brechas. Hemos estado, por ejemplo, aquí en Medellín conversando mucho en MOVA, compartiendo experiencias, tanto públicos como privados. Miren, hay proyectos espectaculares que tienen los colegios públicos y hay proyectos espectaculares que tenemos los privados. Eso se trata de compartir, de trabajar en comunidad. Y además de eso, también muchos de los privados nos ofrecemos a hacer una especie de padrinazgo con muchos de los públicos para ayudarles a mejorar esa calidad educativa. Pero la calidad educativa no es solamente presupuesto, la calidad educativa también va en términos de ojalá lograr un currículo mucho más flexible, que el aprendizaje no sea basado en la enseñanza, que el aprendizaje sea basado en la contextualización, en la vivencia, en el trabajo por equipos. Imagínense que tenemos que dar cuenta de las 4 competencias del siglo XXI, ¿cierto? Creatividad, colaboración, es decir, trabajo en equipo, comunicación y nada más y nada menos que pensamiento crítico. ¿Cómo lograr pensamiento crítico en un estudiante que tiene hambre? ¿Cómo lograr pensamiento crítico y trabajo colaborativo en un estudiante cuya familia tiene que estar trabajando y se mantiene solo por completo? En un país que no tiene hábito de lectura, porque no estamos hablando de los chicos, estamos hablando de los adultos también. Entonces hay que empezar a recoger todo esto que vemos diagnosticado, eso está supremamente diagnosticado, y empezar a hacer proyectos bien de alto impacto para poder cerrar esas brechas. Hablamos mucho de brechas y brechas, pero tenemos que trabajar en conjunto. Pues Vicky, gracias por acompañarnos. Ella es Vicky Vera Perdomo, es la presidenta de ADECOPRI, la Asociación de Colegios Privados, y como advertíamos al inicio, queríamos darle también una mirada al inicio del cronograma de actividades académicas para este 2023. En calendario A, Vicky, se van también hasta finales de noviembre, ¿cierto? Sí, claro. 40 semanas más o menos. Sí, siempre tienen que ser 40 semanas mínimas. Presidenta, gracias. Muy pendientes, nos sigue contando y seguimos conversando del asunto. Muy que nos amables por la interesa mucho lo invitación. público, pero nos interesa mucho lo privado también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Feliz por día. acompañarnos.